Estás escuchando Bancate ese defecto. En punto de la mañana, seguimos acá en Bancate ese defecto por FM Boedo y estamos en comunicación con Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todes, para hablar sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno, queríamos empezar preguntándote sobre las expectativas que tenés o la lectura que haces sobre el tratamiento del juicio y todo este tiempo que lo está demorando la oposición. Mira, en realidad la oposición acá, la responsabilidad del arranque del juicio no tiene que ver con la oposición. La oposición lo que está haciendo desde hace 2 meses es paralizar el Congreso, sobre todo el recinto, digamos. Bueno, y ahora están chantajeando con que si no frenamos el juicio político de la Corte no van a dar quórum para ninguna discusión en el marco de las sesiones extraordinarias que habilitó el presidente. Así que por el lado, digamos, de la oposición, lo que sí va a ser responsable la oposición es de que el juicio tenga problemas, que digamos van a judicializar cada etapa del procedimiento. En eso sí, pero bueno, todavía no arrancó. Lo que ellos están diciendo es esto, están adelantando que van a defender a la Corte de todas las maneras posibles y bueno, y eso es lo que vamos a tener que esperar por los próximos meses, ¿no? Una defensa cerrada de la Corte, que continúe el chantaje, la extorsión sobre las autoridades de la Cámara para que no se pongan en consideración ninguno de los proyectos de ley que habilitó el presidente en extraordinaria, porque bueno, el chantaje es ese, si no se termina lo de la Corte no hay quórum, no hay quórum para absolutamente ningún proyecto, muchos de los cuales favorecen de manera directa a la población argentina, a vastos sectores, por ejemplo la moratoria previsional. Así que eso es lo que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Esta defensa cerrada de la Corte por parte de la oposición. Sí, sí. Y justamente como si la oposición tiene la capacidad de no dar quórum en las discusiones en el Congreso, ¿por qué juega? O sea, podría claramente debatir eso, no dar quórum con respecto a lo del juicio político y seguir trabajando, digamos, de lo que deberían estar, de dando esas discusiones en la Cámara. ¿Por qué se dan a esa estrategia de, bueno, entonces no discutimos nada cuando podrían no dar quórum? Bueno, porque creo que la apuesta de la oposición es que este gobierno se caiga. La oposición está hace 7, 8 meses en un proceso destituyente, desde mi punto de vista, muy claro. Acá tenés que recordar, Agustina, que en junio de 2022 se hablaba en los principales diarios del país, los principales columnistas, en la oposición se hablaba de asamblea legislativa. Se hablaba de que el gobierno no llegaba. Todo eso en el marco de una corrida cambiaria, un feroz ataque económico financiero al gobierno que prácticamente lo estaba dejando sin reservas. La subida de Sergio Massa, la asunción de Sergio Massa al Ministerio de Economía, tranquilizó un poco la economía argentina. Empezaron a mostrarse algunos indicadores un poco más tranquilizadores, empezó a bajar, aunque lentamente, la inflación, se empezó a recuperar el nivel de reservas. Massa tuvo o tiene la capacidad de sacarle agenda a la oposición, porque tiene, bueno, acordate del viaje que hizo a Estados Unidos, muy exitoso, digamos, en términos de contactos y de respaldo. Y bueno, y entonces esa estrategia que tenía la oposición en el medio de esta corrida y de este ataque al gobierno, tuvo que cambiar, a partir de Massa tuvo que
tuvieron que modificar la estrategia. Y la estrategia a partir de ahí fue endurecer la posición, vaciar el Congreso. Nosotros tenemos ni siquiera votamos las autoridades, es decir, algo inédito en la historia de la democracia argentina, que un sector o mejor dicho, que la oposición no haya acompañado la elección de autoridades de la Cámara. Entonces, desde hace varios meses, a partir sobre todo de la asunción de Massa, la estrategia de ellos cambió hacia una posición mucho más agresiva, vaciando el Congreso, impidiendo que en función de los números que tenemos hoy, impidió que el gobierno sacara una serie de leyes muy importantes. Entonces, bueno, en el medio sucedió el intento de asesinato de Cristina, que yo creo que también forma parte de una estrategia política que buscaba tumbar al gobierno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la continuación de esa estrategia, de paralizar el Congreso, vaciarlo, mostrar que el gobierno sin aliados o sin el acompañamiento de algunos sectores de la oposición no puede avanzar digamos, en iniciativas parlamentarias, sobre todo en la Cámara de Diputados. Bueno, y eso es el juego de la oposición, a lo que se agrega ahora esta falsa postura de que si no desistimos del juicio de la Corte no hay sesiones, cosa que es una gran mentira, porque hace 2 meses y medio que no tenemos sesiones. Claro. Y la Corte y el juicio de la Corte no estaba anunciado, digamos, en octubre o en noviembre del año pasado, sino que recién fue ahora. Entonces, me parece que esa es la lectura que hay que hacer de la posición del macrismo y de Juntos por el Cambio. Claro. Y sí, bueno, esto lo mencionabas, ¿no? Un poco la agenda de la derecha. ¿Qué está pasando? Porque por momentos parece que no hay una agenda clara de lo que quieren hacer y que también ya parece jugando un juego de a ver quién se pone más duro en una cosa ya rimbombante por ser suave, como por ejemplo esto de habilitar un 911 para denunciar si un sindicalista está controlando los precios. ¿Qué es esta dinámica que se está dando dentro de la oposición de a ver quién se va más hacia una derecha dura? Bueno, evidentemente parte de alguna de las claves que va a terminar definiendo el candidato de la oposición tiene que ver con eso, digamos, efectivamente conseguir una agenda de la derecha que ellos entienden está legitimada por la sociedad. Si por lo menos en la ciudad de Buenos Aires vastos sectores de la sociedad no acompañaran o no estuvieran claramente en contra de, por ejemplo, los controles de precios, o digamos, más que control de precios, digamos, una suerte de monitoreo, de acompañamiento de algunos sectores sindicales, de compañeros trabajadores, no hubiese habido esta decisión de usar el 911 para denunciar este tipo de situaciones. Ellos permanentemente están siguiendo agendas que les imponen desde los medios de comunicación. Y bueno, vimos la reacción esta furiosa de La Nación y Clarín contra la intervención de camioneros y de otros gremios o de otros sectores en el cuidado de los precios. Bueno, a partir de ahí nosotros no habíamos escuchado a la oposición plantear estas cosas. Siempre están detrás de los medios de comunicación, siempre están atrás de las tapas de los grandes medios, siempre son cómplices del chantaje, de la extorsión que surgen de esas tapas. Y bueno, evidentemente están siendo conducidos políticamente por un sector económico que no es elegido, obviamente el sector económico más poderoso de este país, que nadie elige, digamos, ¿no? Para que tomen decisiones. La gente elige a los políticos para que tomen decisiones por su cuenta, no este bochorno, este papelón que están haciendo el macrismo y la Unión Cívica Radical, perritos falderos de Mañeto, perritos falderos de la Corte, conducidos políticamente por Rosati, como se ha demostrado con los chats. Sí. Es decir, es una vergüenza absoluta la oposición hoy en Argentina, y lo peor de todo esto, que esto tiene impacto en la democracia, en la calidad de nuestra democracia. Es decir, los
partidos políticos son los factores centrales de la democracia argentina, pero no solamente una parte, todos los partidos políticos tienen que contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Bueno, lo que está haciendo Juntos por el Cambio es absolutamente lo contrario. Uh-huh. Totalmente. Bueno, y un poco en esta línea también vimos que la Asociación por los Derechos Civiles manifestó preocupación, ya que el juicio político podría generar reclamos contra la Argentina en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, y bueno, lo cual nos hace cuestionarnos cuál es la postura y cuál es la intervención justamente que se tiene internacionalmente en esta región, viendo lo que estuvo pasando en Brasil y las consecuencias de eso, y en el continente en general. Mira, ADC, la ONG que acabas de mencionar, Asociación por los Derechos Civiles, uh-huh. Primero es digamos, históricamente ha sido una ONG vinculada a la derecha, uh-huh. al neoliberalismo, es decir, no hay ningún tipo de posición independiente, autónoma, objetiva en uh-huh. en ese tipo de organizaciones. Argentina tiene 4 o 5 del mismo estilo, son las únicas que que levantan la voz como si fueran las más especializadas, uh-huh. y la verdad que han tomado partido claramente por la derecha y van a cuestionar cualquier cosa que haga un gobierno calificado de peronista o de popular. Uh-huh. Ahora, agrego a esto que ADC es una organización no gubernamental fundada por Carlos Rosenkrantz. Bueno. O sea, claro, Carlos Rosenkrantz participó de la creación de esta ONG, claro. Como participó también de otras, de distintas organizaciones, algunas como ADC tienen una trayectoria y más allá de que uno esté en contra o a favor, puede reconocer que desde hace muchos años viene interviniendo en el debate jurídico, pero por ejemplo me acuerdo en época de la ley de medios, uh-huh. Carlos Rosenkrantz creó una ONG absolutamente trucha que solamente tuvo el propósito de participar de la judicialización de la ley de medios que había iniciado Clarín. Es decir, cuando Clarín judicializa la ley de medios diciendo que era inconstitucional porque lo obligaba a desprenderse de empresas, etcétera, etcétera, Carlos Rosenkrantz, abogado de Clarín en ese momento, arma una ONG, que ya me voy a acordar el nombre, una ONG que era lo único que no tenía la intención, como por ejemplo de ADC, de perdurar varios años. Lo único que buscaba era presentarse en los juicios que había iniciado Clarín contra la ley de medios y decir que esta era una ONG muy especializada en el tema y que veía con preocupación todas las mismas pavadas que dicen siempre. Con lo cual, digamos que esos sectores siempre van a apoyar a estos reaccionarios, a gente como Rosenkrantz, ¿no? Entonces no me preocupa lo de ADC. Uh-huh. Lo que me preocupa es que nosotros desde el campo popular tenemos no estamos acostumbrados a trabajar con organizaciones del tipo de ADC, es decir, nosotros claro. También tenemos que tener nuestras ONG claro. Especializadas, bueno, y entre que nos cuesta armar ese tipo de estructuras y al mismo tiempo no hay cabida en los medios para esos mensajes, esos discursos, bueno, se complica y pareciera como que ADC así y todas esas ONGs son las únicas y tienen y todas coinciden en una misma posición, cosa que no solamente que es equivocada, sino que también es falsa. Hay un montón del discurso jurídico, político, desde otros lugares que tienen que ver con el campo popular. Lo que no tienen son salidas en los medios, no tiene repercusión porque, bueno, se ocupan justamente de que parezca que solamente hay una campana en todo esto. Claro, sí, y eso, y monopolizan esa voz de las ONG que, bueno, en el sentido común se ven como una cosa, bueno, imparcial, ¿no? Y sabemos exacto, y vemos exacto. Como neutral cuando nada que ver. Te acabo, como recién te dije,
Carlos Roseca participó de la fundación de Asociación por los Derechos Civiles. Sí, Y son organizaciones que están financiadas por quienes, por los mismos que financian los partidos políticos de la derecha, digamos. Entonces, ese va a ser el discurso permanente que van a tener. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Rodolfo Tailade hablando con nosotros acá en Bancate ese Efecto, diputado nacional del Frente de Todes. Te agradecemos un montón que nos hayas atendido y haber charlado un rato. Bueno, de nada, les mando un abrazo, saludos a la audiencia y bueno, a disposición. Muchas gracias, abrazo grande.